Ok. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Ay, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra, nuestra clase que la clase pasada estábamos viendo o vimos la anunciación, prácticamente terminamos la anunciación en Mateo y Lucas, que son los que nos hablan de este momento, ¿verdad? De este momento. Nada más les quiero yo sugerir que vamos a hacer algo que el padre Carrillo hizo. Normalmente él terminaba todos los pasajes de la infancia de Jesús en, en, este, en Mateo y se iba después a todos los pasajes de la infancia de Jesús en Lucas. Sin embargo, cuando nos dio el último curso de Jesús de Nazaret, porque ese curso lo dio muchas veces, él esa vez dijo, ahora quiero hacer como un análisis de lo que hace, lo que como presenta Mateo la Anunciación y como la presenta Lucas. Y una vez que hacemos ese análisis, ya terminamos lo demás de la vida de Mateo, que es el huida de Egipto, la adoración de los magos, bueno, o sea, primero la adoración de los magos, luego la huida de Egipto, la adoración de los pastores antes también, y finalmente, pues el regreso de Egipto, que eso a Lucas no le interesó. Entonces, ahorita vamos a ver las razones, ¿verdad? Las razones por qué no les interesó. Entonces, si nosotros vemos los pasajes que estudiamos la clase pasada en Mateo, vemos que Mateo pone como claro, el personaje principal será Jesús y la Virgen, pero ¿quién es el que recibe los mensajes de el ángel del Señor? Es José, es José. O sea que José es, digamos, el personaje que a lo largo del Evangelio de Mateos tiene esa comunicación directa con el ángel del Señor. Y el ángel del Señor se le apareció y todo lo que vimos en la clase pasada. Bueno, en el Evangelio de Lucas no es así. En el Evangelio de Lucas, la que tiene el mensaje, la protagonista es la Virgen. En el Evangelio de Mateo, el protagonista es José, aunque los personajes principales son Jesús y María. En el texto de José, que es muy hermoso, de Lucas, perdón, es muy hermoso, ambos juntos nos dan un todo. Si nosotros amalgamamos esos dos evangelios, tanto el de Mateo y de Lucas en la Anunciación, vamos a tener el cuadro completo de una sagrada familia. En el Evangelio de Marcos, José es el protagonista y toma la delantera en todo, en aceptar a María, en sacar a María de proteger al niño, llevárselos a Egipto. Él es el que es el protagonista. En Lucas, no, en Lucas es la Virgen. Y ella es la que va a recibir el mensaje, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar, ahorita ya no voy a continuar con lo que continuaría en el Evangelio de Mateo, que es esta parte de la adoración de los pastores, la adoración de los magos. Nos vamos a ir directamente Lucas 1. Abran su Biblia en Lucas 1, ¿sí? Y vamos a ir observando las diferencias, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por ver
la primera distinción. En Mateo, ¿con qué empieza? Una genealogía de Jesús, ¿verdad? Cosa que a Lucas eso no le interesó. Tenemos que comprender que Mateo es un judío, que para los judíos toda la estirpe y la genealogía era muy importante. Entonces, un judío que le está evangelizando a judíos convertidos tenía que poner la genealogía, ¿verdad? Pero en el caso de Lucas, vamos directo a la anunciación. Nos vamos a ir, no vamos a leer eh, digamos, vamos a irnos directo al capítulo 1, versículo 26, que el título que le da el evangelista es la anunciación, ¿ok? Es el título que le da. Lucas va a ser, al igual que Mateo, utiliza un género literario del Midrash. ¿Qué quiere decir? El Midrash es dar a conocer o escribir una realidad, narrar una realidad, haciendo alusión a textos del Antiguo Testamento, a textos donde respaldan. Ese es el género midrásico. Entonces, los dos utilizan ese género, pero en el caso de Lucas, hace un poquito, digamos, más pegado un poquito a este género con diálogos y hace tres trípticos, tres fotografías, tres trípticos, puedes llamarlo así, perdón, un tríptico con tres fotografías o tres imágenes, como ustedes quieran, ¿no? Entonces nos vamos a ir viendo los tres trípticos, ¿verdad? La dimensión en la que ya está Lucas, como Lucas escribe años más adelante que Mateo, obviamente él tiene una reflexión de más años. Y entonces él hace una reflexión a la luz del Espíritu Santo y entonces a él ya no le interesan las cosas como la genealogía. Él se va de lleno a lo que teológicamente es muy importante. Y es este estudio de todo lo que fue la anunciación, pero con una visión mucho más profunda en cuanto a la trascendencia de lo que está sucediendo, ¿no? No nada más es un anuncio del ángel a José, no. En Lucas va a ir mucho más adentro. Acordémonos que Lucas acaba su evangelio hacia el año 80-90, o sea, tiene muchos más años de reflexión, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar esta dimensión profunda teológica que nos plantea San Lucas, ¿ok? Y ahí es donde vamos a empezar. Es digamos, empezamos con el versículo 26. Al sexto mes envió Dios el ángel. ¿Cuál es el sexto mes? Al sexto mes de embarazo de su prima Isabel. O sea, la referencia aquí que utiliza Lucas es, ¿por qué es importante? Porque después será la manifestación de la prueba que es verdadera, lo que el ángel le dice a María. Entonces, el tiempo que Lucas toma es desde el momento que Isabel ha quedado embarazada, siendo una anciana, por promesa de Dios. Entonces les dice, al sexto mes, pueden poner en su Biblia ahí, del embarazo de su prima Isabel, envió Dios al ángel Gabriel. Fíjense que en Mateo dice el ángel del Señor, o sea, un gran ángel. Sin embargo, Lucas elige un gran ángel, un ángel que sea muy importante porque va a comunicarle algo increíblemente grande y tiene que ser un ángel muy poderoso. Y entonces Lucas elige al arcángel San Gabriel, que en realidad es Gabriel, que es fuerza de Dios, poder de Dios, porque iba a suceder una obra portentosa. Entonces Lucas elige, claro, al arcángel que su nombre es fuerza de Dios. Eso quiere decir. Y entonces Lucas elige a este nombre, a este
arcángel con el nombre de Gabriel, el ángel de la fuerza de Dios, para comunicarle a María. Y dice, el ángel Gabriel, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José. O sea, ella ya estaba casada, podemos llamar así, de la casa de David. Con esta frasecita, la casa de David, con esta distinción que hace Lucas, nada más al decir la casa de David, lo que Lucas nos está diciendo, ojo, es el Mesías davídico, descendiente del rey David, por tanto, hereda por derecho legal que es rey. Lo que nos está diciendo entre paréntesis Lucas es, Jesús desciende del rey David, por tanto, es el niñito, trae en su sangre el derecho de llamarse rey. Y ellos esperaban un rey davídico, ¿verdad? Entonces, nada más con esta distinción, Lucas nos está diciendo, el niño trae consigo sangre real, es un rey. Después dice, bueno, la Virgen se llamaba María. Cuando ahí, hasta ahí, termina. Aquí vamos a empezar con la primera interlocución. Cuando entró, le dijo, alégrate llena de gracia. Bueno, con esas palabras, tan nosotros que no somos estudiosos de esos pensamientos judaicos de aquel momento, pero ahorita ya lo vamos a entender, pero María sí era. María conocía las promesas, María conocía la Sagrada Escritura, tan es así que instruyó a Jesús, ¿verdad? Entonces, con esas palabras que el arcángel le da a María, es como a través de toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, Dios ha hecho grandes anuncios. La palabra alégrate era el saludo que Dios estaba dando en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, pero además no le llama a ella María, le dice quejaritomene, que quiere decir la llena de gracia. Si lo leemos, realmente es alégrate quejaritomene. ¿Y eso qué era? Alégrate quejaritomene fueron las palabras que Dios le da al profeta y le dice, alégrate, llena de gracia, porque tu rey, tu Mesías, tu Salvador, habita en Jerusalén. Y esas eran las palabras que el profeta escucha de Dios para designar que en Jerusalén habitaba Dios, que Dios venía a habitar a Jerusalén. Y ese era el saludo, alégrate, quejaritomene, la llena de gracia, porque en ti habita Dios. Esas fueron las palabras textuales que estaban en el Antiguo Testamento. María conocía esas palabras porque ella misma conocía la Sagrada Escritura y sabía que esas palabras las había dado Dios, Yahvé, a Jerusalén, como un saludo para decirle a Jerusalén, Jerusalén, alégrate, porque en medio de ti está Dios. Y entonces el ángel toma esas palabras y se las da a María y le dice, alégrate, quejaritomene. O sea, alégrate y le da un nombre, quejaritomene, la llena de gracia. No le dice alégrate María, sino que le da un nombre, la llena de gracia, la que Dios ha elegido, la llena de gracia. Y entonces le dice, la llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque tú estás llena de la gracia de Dios. Y la prueba va a venir ahorita, te la voy a dar. Pero tú la llena de gracia, ¿sí? Estás llena de Dios, llena del Espíritu de Dios. Dios está contigo. María
obviamente se quedó perturbada porque dice, ¿cómo? ¿Cómo? Yo, está diciéndome a mí las mismas palabras que le dijo al profeta para decirle, Jerusalén, alégrate porque el Dios está en medio de ti. O sea, tú me estás diciendo que Dios está de mí, adentro de mí, que habita en mí. Pues claro que se perturbó, ¿verdad? Que ustedes también se perturbarían, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y ella se queda en ese silencio pensando, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Ella, perdón, alegra, ella se conturbó con esas palabras y empieza a preguntarse, ¿cómo me está saludando este ángel con las palabras del saludo a Jerusalén? ¿Cómo? Y dice, ella se conturbó con esas palabras. Claro, eran las palabras de Dios, era el mismo saludo de Dios a Jerusalén. Y se preguntaba qué significaba aquel saludo. O sea, ¿cuál fue la respuesta de María a esto? Un silencio. Era tan grande lo que el ángel estaba diciendo. Ella lo entendía perfectamente y sencillamente no podía decir nada. Entonces, ¿quién vuelve a hablar? El que vuelve a tomar la palabra es el ángel y le dice, no temas. Otra palabra que se repite y se repite en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento como saludo a los profetas, a Moisés, a Josué, o sea, a muchos profetas, no temas. Y ese saludo de no temas era el gran saludo de Yahvé a los elegidos. No temas porque el Señor está contigo. Y eso se lo dijo a varios profetas. Y María lo sabía. Ese saludo no era un saludo cualquiera, era un saludo de Dios. Y ella lo entendía porque conocía la Sagrada Escritura. Y entonces el ángel le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí viene una cascada de teología, que si lo leemos rapidito, no la saboreamos y quizá ni la percibimos. Pero aquí viene una cascada de teología. Ya la saludó con el saludo a Jerusalén, donde habitaba Dios. Ya le dio palabras de saludo como a los grandes profetas. No temas. Ahora toma la palabra otra vez y le empieza a dar una cascada de revelación. Primera revelación. Vas a concebir en tu seno. O sea, ahí le está diciendo encarnación. No vas a concebir porque vas a tener participación de un hombre. No, vas a concebir porque el propio Dios, como estás llena de gracia y eres quejaritomene, te ama tanto con su amor infinito que te ha elegido a ti entre toda la humanidad para que en ti engendre a su Hijo único. Y lo que le está diciendo el ángel es, tú tendrás en ti, será engendrado en ti el mismo Dios por el mismo Dios. Es un anuncio enorme. Y entonces cuando le dice, concebirás, ¿no? Concebirás en tu seno Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Tú vas a concebir un hijo. Bueno, hasta ahí la Virgen puede decir, pues sí, estoy casada. Ah, no, no. Ese hijo que vas a dar a luz es hijo de Dios. Y le dice, segunda revelación, vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Tercera revelación y mandato. ¿Sí? Si tú aceptas estas tres cosas, concebir un hijo, que ese niño nazca y tú le vas a poner el nombre de Jesús. ¿Quién ponía el nombre en el Evangelio de Mateo? José. José, el ángel le dice a José y José le da el nombre. Aquí el arcángel Gabriel, le dice a María, María,
vas a concebir sin participación de hombre, ¿verdad? Entre paréntesis, a un hijo, que vas a dar a luz a ese hijo y le vas a poner el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién le puso el nombre de Jesús al niñito? Jesús, de José o María. Se lo puso Dios. Dios le puso el nombre a través de José y María. ¿Y qué vemos ahí? Una gran imagen de la Sagrada Familia perfecta, hermosa, perfecta, tejida por Dios. Y entonces, a partir de aquí, del versículo 32, subrayenlo, porque son lo que Jesús es y será, y le dice, Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo. Ahí van dos cualidades, ¿verdad? Primero será grande, luego será Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. 4. Su padre. Padre por ¿cómo se llama? Por filiación, perdón, padre adoptivo Jesús, de José, pero su padre de la tierra, ¿verdad? Su padre que lo protegió, el padre que Dios puso para que protegiera a María y al niño, y él descendía del rey David. Y entonces le dará el trono de David, porque tiene el derecho, porque José proviene de ahí. Su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Quiero que miren al lado de su Biblia, de este texto, al lado, segunda Samuel 7:1. Es decir, el ángel está diciendo a María exactamente las palabras de segunda Samuel 7:1, que después Jesús se las adjudicará en su juicio, pero ahorita no vamos a ver eso, cuando lleguemos a Jesús hombre. Pero quiero que vean que esas palabras que el ángel dijo, no las creó el ángel para ese momento. Esas palabras estaban anunciadas desde la segunda Samuel 7:1. Y luego abajito dice Isaías 9:6, ¿verdad? Y luego abajo dice Daniel 7:14. Quiere decir que el ángel, el arcángel, tomó las palabras de Samuel, de Isaías y de Daniel y las puso en su boca y se las da a María, hablándole del hijo que va a tener. ¿María conocería esas palabras? Claro que las conocía. Y claro que dijo, es el Mesías, es la promesa del Mesías davídico, que será grande, será rey, gobernará en todas las naciones. Todo eso lo esperaban los judíos. No solo María, todos los judíos esperaban eso, a un rey davídico. Y claro que María en ese momento dijo, el ángel me está diciendo que voy a ser madre de Mesías. Claro que lo entendió, era una mujer inteligente. O como decía el padre Carrillo, que Dios no eligió una mujer inteligente para ser la madre del Hijo de Dios. Pues claro, María era inteligente, pero además conocía la escritura y entendió que le estaba diciendo el ángel, vas a ser la madre del Mesías. Inmediatamente se llenó de gozo María y respondió al ángel, ¿cómo será eso posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora vamos a analizar esto un poquito. María no sabe que el Mesías tendría que ser engendrado sin participación de un hombre de la tierra. Había la promesa del Mesías que sería el Hijo de Dios, pero eso fue una revelación que se fue dando, que Jesús fue dando. Pero María entiende perfecto las palabras de las promesas del Mesías. María lo entiende. Y entonces pregunta, oye, pero ¿cómo voy a ser la madre si yo no he tenido vida marital? Y entonces viene la gran revelación. No te preocupes, este hijo no va a tener participación de hombre. Todo va a ser por el Espíritu Santo.
será engendrado por el propio Dios en ti. Y por eso eres quejaritomene, porque estarás llena de Dios, llena del Espíritu Santo, que te cubrirá con una sombra. ¿Cómo protegía Dios al pueblo judío en el desierto? Con una nube que protegía al pueblo y iban caminando por el desierto. Historia que María conocía. Y ahora le dice, vendrá sobre ti el poder del Altísimo, el poder de Dios Todopoderoso, y te cubrirá con su sombra. O sea, te dará todo su espíritu completo. Y entonces le dice la consecuencia de aquello. Por esto, porque este hijo será engendrado por el mismo Dios y no tendrá participación de hombre, por eso el que va a nacer será santo. ¿Ok? Ahorita me quiero regresar un poquito hacia arriba, porque viene este texto muy importante. Le dice, María dice, ¿cómo es posible? Pero cuando él explica que el que va a ser posible que ella quede embarazada de un niño, cuando el ángel le dice, es que no me has entendido, María, no me has entendido. Y un poquito podemos comprender más a la Virgen pensando en, en Nicodemo. Cuando Dios le dice a Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿recuerdan? Y Nicodemo contesta, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no me entiendes, no has entendido, Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba hablándole de algo superior, del nacimiento del espíritu, del nacimiento en el espíritu. Y Nicodemo seguía abajo en las cosas de la tierra. Y entonces, ¿pero cómo voy a entrar en el seno de mi madre? Eso no es posible. Y Jesús le dice, Nicodemo, no me has entendido. Tienes que nacer del Espíritu de Dios. Si no, no entrarás al cielo. Un poquito así podemos hacer esta analogía con la Virgen. Un poquito también la Virgen decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si no he tenido vida marital? Y el ángel explica, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con todo su poder, con su sombra. O sea, vas a quedar embarazada, pero por Dios, no por José, sino por Dios. Y ahí es que María dice, ah, entonces lo que voy a tener en mi vientrecito no es producto de hombre, es el poder de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y esa es la fe grandiosa de la Virgen, porque la Virgen creyó, nada hay imposible para Dios. Yo puedo quedar embarazada, aunque por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces él le contesta, por esa razón, porque Dios lo va a engendrar en ti, serás santo. ¿Pero por qué? Si es hijo de Dios, ¿cuál es la primera cualidad de Dios? Como lo definían en el Antiguo Testamento. Yahvé es santo, santo, santo. Yahvé es justo. Yahvé es misericordioso. Yahvé es verdadero. En el Antiguo Testamento podemos estudiar muchas cualidades de Dios, pero el propio Dios dijo, a mí no me puedes contener. Yo soy mucho más que lo que tu mente puede entender. A mí no me puedes contener. Pero es bueno o es necesario que conozcas quién soy yo a través de mis manifestaciones. Nosotros conocemos la caridad a través de personas que obran caridad. Bueno, así los discípulos conocieron la grandeza de Jesucristo a través de las manifestaciones de Jesucristo. Este no puede ser cualquier hombre porque camina en las aguas. Este no puede ser cualquiera porque da de comer a 5,000. Este no es un profeta cualquiera. Este no es cualquier profeta porque además sana enfermos. Pero ya cuando lo vieron resucitar muertos, dijeron, wow,
este no es cualquier profeta, porque hubo algún profeta que resucitó, pero Jesús hacía eso todos los días, todos los días hacía milagros, milagros, milagros. Hay profetas que tuvieron milagros, sí, alguno, pero Jesús hacía diario miles de milagros, muchísimos milagros, como dice San Juan al terminar su evangelio. Esto es algo de lo que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué se llamará santo? Porque su Padre verdadero es el Dios Yahvé santo. Entonces, si Dios, si su Padre es santo, Él hereda por derecho de que su Padre lo es, Él también es santo. Y le dice, por eso el que ha de nacer será llamado santo. Del padre Carrillo nos decía que en la traducción en español le pusieron una I y le llamarán hijo del Altísimo. Y pues como que pierde peso y es como algo agregado. Entonces él nos decía, quítenle la I. Tal como está en hebreo es, el que va a nacer será llamado santo, le llamarán hijo de Dios. O sea, es un mismo nombre, no es y le llamarán, sino santo, coma, le llamarán hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es inseparable. Al ser Dios el que lo engendra, automáticamente su padre es Dios. Y además posee las cualidades de ese padre que tiene. Entonces en Jesús hay esa santidad por ser él el Hijo de Dios, pero además por él ser la palabra de Dios. Será santo, yo le sugiero que le quiten la I, y, perdón, santo, le llamarán Hijo de Dios. Y ya agarra el micrófono el ángel, ¿verdad? Y le dice, tú no me estás pidiendo una prueba, ¿verdad? O sea, el ángel, sin palabras, dice, tú no me has pedido una prueba, pero te la voy a dar porque tienes fe, te la voy a dar, aunque no me la pidas. Precisamente porque no me pediste la prueba, yo te la voy a dar. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril. El ángel, sin que la Virgen se lo pida, le regala un signo, una señal. Y yo les quiero invitar a ustedes que cuando ustedes tengan una decisión importante que tomar, o necesiten entender algo en lo que hay mucha confusión en un momento de su vida, pidan una señal. Señor, no sé qué hacer en esto y esto. Mándame una señal. Yo como me confundo muy fácil y fácilmente me equivoco y hago tonterías. Yo le digo, Señor, a mí dame una señal, pero luego me la corroboras, por favor, porque yo necesito dos. Y miren, si no las da, si no las da, ¿no? Eh, yo, yo les puedo contar muchos testimonios que no nos da tiempo ahora, de momentos en mi vida que le he pedido a Dios una señal y yo les apuesto que ustedes también me podrían contar muchos, en los que Dios les ha mandado una señal, a veces sin que la pidan y a veces sí se la piden, pero a veces sin que la pidan. Dios les da una señal. Por aquí es el camino, vete por acá. Así es esto. Hazme caso. A veces le hacemos caso, a veces no. Pero Dios siempre está al pendiente de mandarnos señales porque es muy amoroso. A veces vemos las señales y a veces no las queremos ver y hacemos nuestra santa voluntad, nuestra santa gana. Pero si hay algo importante, podemos pedírselo. Que Dios nos manda señales todo el día, todo el tiempo. Nos va guiando porque es nuestro director espiritual. El padre Carrillo, que daba clases en muchas partes y no tenía mucho tiempo de sentarse a dar dirección espiritual, y imagínense, 500 alumnas más la pontificia, o sea, daba clase en muchos lados,
y nos acercábamos y le decíamos, Padre, deme dirección espiritual. Y el padre tomaba la Biblia y decía, aquí está tu dirección espiritual, estúdiale. Y es verdad, aquí está nuestra dirección espiritual. Pero claro que debemos, y es muy válido, buscar un sacerdote que nos aconseje todo lo que sabemos que es importante, pegarnos a nuestros buenos sacerdotes y escuchar su consejo. Pero nosotros también le tenemos que dedicar a un tiempo a la oración personal, en ese diálogo con Dios, para que Dios nos dé una señal y esa señal sea la guía en nuestra vida. Y Dios habla en la oración, Dios habla en la oración. Bueno, le dice, mira, eso ya se lo leí, la que decía en estéril. Y luego vienen unas letras que si ustedes se fijan, están ¿cómo se llama? En inclinaditas y en otro tipo de letra. ¿Se fijan? ¿Verdad? Y luego al lado dice Génesis 18. Quiere decir, cuando ustedes vean eso en su Biblia, que son palabras textuales de Dios, que está en Génesis 18, 14. Génesis 18, 14. Y después se las dirá Dios a Jeremías 32. ¿Sí? Por eso cuando tengan oportunidad, tengan su Biblia de Jerusalén, que es la que más acotaciones tiene. Y entonces le dice, porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Y ahí se cierra el paréntesis. Palabras textuales en el Génesis. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Pero ¿cómo voy a salir yo ese problema que tengo? No sé, pero no hay nada imposible para Dios. Pero ¿cómo es que algún día mi hijo va a cambiar? No sé, porque no hay nada imposible para Dios. Pero yo no sé cómo yo voy a ser mejor persona si siempre caigo en el mismo pecado. Yo no sé, yo sigo luchando y Él está trabajando en mí. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y cada uno de nosotros pongámosles nuestra necesidad y junto, porque no hay nada imposible para Dios. Si nosotros de verdad creyéramos esto, con todo el corazón, nuestra vida sería más fácil, porque muchas veces queremos resolver los problemas con mis fuerzas, con mis quereres, con yo. Y no es así. Y hay un pasaje que ahorita no lo voy a leer, se los doy porque tenemos solo una hora de clase. Ustedes léanlo. Cuando Jesús está caminando sobre las aguas y Pedro le dice, hazme ir a ti. Y Dios le dice, ven, ven, ven. Y en un momento duda. ¿Por qué? Porque confió más en sus fuerzas que en Dios. ¿Cómo que un hombre camina, ningún hombre camina sobre las aguas? ¡Pum! Se hundió. Se hundió porque se le olvidó que no había nada imposible para Dios. Y el que le estaba dando el mandato, ven, pero seguía el texto, seguía las palabras de Jesús, ven, yo te doy las fuerzas para venir. Es lo que Jesús le está diciendo. Ven, confía en mí, yo te doy las fuerzas, tú vas a llegar conmigo. Ven, yo te llamo, ven, confía. Y Pedro duda. La duda es del demonio. Cuando tengan duda, deséchenla. La duda es del demonio, deséchenla. Dios es certeza. Y Pedro se asusta cuando se da cuenta que verdaderamente está caminando sobre las aguas y dice, esto no puede estar pasando. Un hombre no puede caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y en ese instante se hunde porque olvida que el que lo estaba haciendo caminar era el Señor. Y Jesús lo agarra de la mano y lo levanta. ¿Y qué le dice? ¿Por qué dudas? Pónganle su nombre, lean ese pasaje y pónganle su nombre. Y cuando dudes de Dios, lean eso. ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué dudas? Si no hay nada imposible para el Señor, ¿por qué dudas? Porque mi fe es pequeña. Dame fe. Aumenta mi fe, Señor. Dame la fe una fe mucho mayor que la que tengo hoy.
ya no digo la fe de la Virgen, pero bueno, la fe de un poquito más que hoy. Y todos los días pidan más fe, porque ese regalo de Dios se puede estar pidiendo y Dios no lo va a dar. Tocaremos a esa puerta hasta que tengamos cada día más fe. Y Dios no lo va a ir dando, porque Dios dijo, si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, Dios, pidan la fe para de verdad creer que no hay nada imposible para Dios. Yo todavía muchas veces caigo en la duda, muchas veces me angustio y lloro y luego recapacito y recojo mis pedazos y me pongo a repetir, Jesús, en ti confío, palabras poderosas que Dios nos dio el siglo pasado con una gran santa. Jesús, en ti confío. ¿Por qué confío en ti? Porque no hay nada imposible para ti. Y mi mente es tan chiquita, porque no hay nada imposible para ti. Por eso confío en el Jesús de la misericordia, porque desde el Génesis tú dijiste, no hay nada imposible para Dios, pero no te entra en la cabeza, Rocío, ¿verdad? Es nada más poder tomar aquellas palabras y recordarlas. Y ahora vienen las palabras hermosas, grandiosas, amorosas de la Virgen. Dijo María, que podríamos poner ahí, dijo la Virgen, porque en realidad el texto es así. El ángel le viene a anunciar a la Virgen que no había tenido ninguna relación con un hombre. Entonces, la Virgen María dijo, he aquí la sierva del Señor. Si su Biblia dice la esclava del Señor, cámbienlo, porque pierde poder. Eso no respondió la Virgen, dijo sierva. Esas son las palabras textuales que la Virgen respondió en hebreo. He aquí la sierva. ¿Por qué pierden poder? Si yo tengo un esclavo, mi esclavo no tiene decisión. Mi esclavo no tiene libertad y pues si aguanta y hace lo que yo le digo, ¿verdad? Un siervo no. Un siervo es libre. Entonces, el sí de un siervo vale mucho más que de un esclavo. Entonces, además de que está mal la traducción, pierde poder las palabras de la Virgen. Entonces pongan, he aquí la sierva, que por amor a Dios dice un sí absoluto. He aquí la sierva del Señor. Y entonces dice las palabras que nosotros debemos amar con todo el corazón, porque gracias a ese sí de María, Jesús se hizo hombre. Hágase, hágase, hágase como dices. Subrayen con rojo, hágase. Así lo decía el Padre, subraye. Hágase en mí según tu palabra. Fíjense que yo como hoy en la mañana que estaba preparando la clase, muchas veces he estudiado este texto en misas, en clases, con el Padre Carrillo. Sin embargo, hoy me cayó un 20 que dije, ¿cuántas veces he oído este texto? Y lo oigo y digo, qué hermoso. Pero ¿por qué yo no le digo igual en las mañanas a Jesús cuando me despierto? Buenos días, Jesús, te entrego mi día. Hágase en mí según lo que tú desees para mí el día de hoy. ¿Y saben qué? Sentí un gran gozo cuando lo hice. Bueno, les paso esto porque para mí fue algo muy lindo, ¿no? Yo no soy la Virgen y puedo decir con esa fe las cosas que ya lo hizo, pero sí le puedo pedir a Dios que haga en mí lo que Él quiera hacer en mí, que yo sea dócil a su palabra, que yo sea dócil a su enseñanza, que asuma, que me deje educar por el Señor, que me deje educar por Jesús y sobre todo que me deje guiar por el Espíritu Santo, que no sea mi cabecita loca la que mande mi vida, sino sea la voluntad de Dios en la que yo le entrego mi día y que ese día suceda todo tal como Dios lo quiere y no me interponga el plan de salvación de Dios que Él tiene para mí, porque el mayor obstáculo que pongo yo a Dios soy yo misma, no los demás. Yo soy la que pongo los peores obstáculos para que Dios no me salve. Los otros me pueden poner, pero los grandes obstáculos los pone mi soberbia, mi egoísmo,
mi ceguera, mi falta de conciencia de pecado. Entonces, Señor, envíame al Espíritu Santo para que yo haga tu voluntad. Estas palabras de María, hágase en mí según tu palabra. Pero ¿qué es palabra? La palabra crea, la palabra tiene poder. Jesús, segunda persona divina, palabra de Dios, creadora. Si esa palabra de Dios entra en mí, y en la clase de Biblia es lo que tenemos, la palabra entra en cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y crea. Por eso dice la Biblia, nadie lee la palabra de Dios sin al final haber sucedido algo en su persona. La palabra de Dios no cae como y se va, dice la palabra de Dios, no cae como la lluvia y se va sin haber transformado la tierra. La palabra de Dios al caer transforma. Por eso es tan grandioso que nosotros podemos hoy en día leer la palabra de Dios, comprar una Biblia, leer, estudiarla, escucharla en misa, meditarla en el Santísimo, porque la palabra de Dios es creadora. Por eso esto es tan hermoso. Hágase en mí según tú, Dios, quieras crear en mí ese bebé, ese hijo de Dios. Hágase en mí según lo que has dicho, según tu palabra. El ángel ya no tenía nada que hacer ahí. Ya se había recibido el sí de María. En ese instante la Virgen había quedado quejaritomene, llena del Espíritu de Dios, y ya en ese momento ella estaba embarazada. En ese instante había ya concebido al Hijo de Dios para que naciera un Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Rey y Santo y Siervo de Dios. ¿Sí? Y en ese instante que la Virgen responde eso, el ángel se aleja. Ya no hay nada que decir. Y luego viene en Lucas la visitación. La visitación es muy hermosa porque la Virgen recibió la prueba. Y claro que dijo, yo quiero ir a ver a mi prima. O ustedes no hubieran hecho lo mismo. El ángel me dijo que mi prima está embarazada. Quiero verlo, porque si esa señal es verdadera, yo también estoy embarazada. Entonces es un texto precioso el de la visitación. Obviamente la Virgen era mujercita. Claro que en ese momento dijo, corro a ver a mi prima, porque quiero saber, quiero ver con mis ojos, creo, porque lo creo que es verdad, pero quiero ver con mis ojos este milagro que Dios hizo en mi prima. Lo quiero ver. Dicen que muchos se subían a los árboles para ver pasar a Jesús nada más. ¿Por qué? Porque necesitamos tanto, necesitamos como esos regalos de Dios, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un milagro, wow, quiero ver a esa persona caminar, wow, porque siguen sucediendo los milagros. Entonces, ¿qué hizo la Virgen? Pues se fue, dice. En aquellos días se puso en camino María. Decía el padre Carrillo, seguro arregló todo rapidito y prendió y tomó el camino. Y se dirigió con prontitud, con prontitud. Claro, todos nos hubiéramos ido corriendo a ver a la prima, ¿verdad? Con prontitud a la tierra de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel ya llevaba 6 meses, quiere decir que perfectamente se le veía su embarazo, ¿verdad? Al verla, la Virgen debe haber entrado en un gozo enorme, porque era evidente que estaba embarazada, ¿no es cierto? Y la Virgen se puso feliz. Entonces yo estoy embarazada. Ah, pero Dios es tan lindo, que todavía le dice su prima. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, señal de Dios. ¿Quién hizo saltar al bebito en el seno de Isabel? Dios, Dios lo hizo saltar. Y en ese momento Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque estaba enfrente de alguien que estaba lleno de Espíritu Santo, que la estaba dando ese saludo, esa llena de Dios.
y exclamó a gritos, dice la Biblia, no, a gritos, y podemos ponerle ahí de júbilo, a gritos de júbilo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Palabras que hacemos nosotros en el Ave María tan hermoso. Y entonces ella dice, pues claro que Isabel dijo, a ver, pero ¿cómo supiste? ¿Pero por qué viniste? ¿Pero qué haces aquí? Lo que hubiéramos pensado cualquiera. Y entonces le dice, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo así viene a visitarme la Madre de Dios? ¿Creen que eso llegó de la cabecita de Isabel? Ah, eso llegó del Espíritu Santo que la acababa de llenar a Isabel y le hizo saber que María había concebido al Mesías, porque le dijo claramente, viene a visitarme la Madre de Dios, la Madre del Señor, la Madre del Mesías, la Madre del Hijo de David, la Madre del la Madre del Siervo de Dios, la Madre del Salvador. ¿Cómo es que viene? Por, y entonces sigue, versículo 44, porque apenas llegó a sus oídos la voz del saludo, saltó de gozo el niño en su seno. Feliz la que ha creído que se cumplieran las cosas que fueron dichas de parte del Señor. ¿Qué ven ustedes en todo este cuadro? Una fe absoluta de la Virgen, un sí absoluto de la Virgen. Entonces, en el Evangelio de San Juan, de San Lucas, ven cómo es muy distinto y mucho más teológico, mucho más profundo lo, toda la narración. A San Lucas no le interesan los magos, por tanto tampoco le interesa la huida a Egipto ni el retorno. Le interesa mucho más narrar la prueba que el ángel había mandado. Le interesa mucho más mostrar la fe absoluta de la Virgen y le interesa mucho más ese cuadro, ese tríptico completo de la secuencia en la que Dios da una cascada de revelación. Y entonces Lucas nos las pone de una manera muy hermosa y cierra con broche de oro. En el versículo 48 leemos el cántico de María, que ya no me va a dar tiempo a leerlo porque son las 8. Léanlo hoy antes de dormir, es hermoso. Si pueden, apréndanselo de memoria. María dijo, alaba mi alma, que es hermoso, ¿verdad? El cántico de María es una oración que si pueden, háganla diario. Bueno, no quiero abusar del tiempo de Frisirín, creo que quedan 2 minutitos para hacer la oración, ¿verdad? Por ahí pongamos, fíjense que como yo doy otra clase ahorita a otro grupo, le mandé la oración del otro grupo, pero es muy bonita también. La próxima semana les doy la de este grupo. Pero finalmente es una oración bella y como esa le mandé a Marco vamos a hacer esta y les prometo que la semana que entra hacemos esta que es muy chiquita, donde termina la narración de Lucas, porque además la semana que entra les tengo que dar la actualización de todos los puntos que dimos con Lucas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdón, los que tengan dudas, alguna duda o algo que necesiten, nada más hay un WhatsApp donde pueden poner sus dudas. Yo ahí no, esa no marcó la otra, esa. Ahí yo les contestaré, ¿no? Cualquier duda, dónde conseguir el libro, no sé, cualquier duda, ¿ok? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Padre, por habernos dado a conocer a través de tus profetas las misteriosas figuras de tu siervo sufriente y del Hijo del Hombre, cuya misión realizó Jesús. Concédenos comprender los designios providenciales de salvación que obras a través del dolor y del sufrimiento. Recibe también los nuestros. Queremos unirlos al sacrificio de tu siervo, el Hijo del Hombre. Te lo ofrecemos como instrumento de salvación para después gozar en el cielo con él. Amén.
nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.